Hola, ¿qué tal? Te habla Benji Pérez y quiero darte la bienvenida a este tu programa de Actualidad con Propósito. Estamos en la edición Puerto Rico y nos encontramos en la Isla del Encanto, contentos porque hemos tenido un gran panel de invitados para hablar temas de la actualidad. Y hoy, nada más y nada menos, tengo el privilegio y el honor de que esté con nosotros el doctor César Vázquez. Doctor, pastor, fundador y presidente del proyecto Dignidad. Bienvenido, pastor, qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias Benji, saludos. Gracias por la invitación y pasado candidato a la gobernación de Puerto Rico. Pasado candidato a la gobernación de Puerto Rico. Hablábamos tras bastidores de los retos que tuvo, ¿verdad?, como candidato y de cómo muchos pensaban que jamás y nunca un partido con principios y valores cristianos pudiera llegar tan lejos en la política de Puerto Rico. Doctor, quería hacer una pregunta, entrando rápidamente al tema. El tema lo hemos titulado Gobierno versus la Iglesia. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante los gobernantes? Y cuando digo cuál es nuestra responsabilidad, ¿cuál debe ser la responsabilidad de los cristianos ante los gobernantes? La Biblia define esa responsabilidad, pero antes de discutir eso debemos entender primero cuál es la función del gobierno desde el punto de vista bíblico, cualquier gobierno. Okay. El gobierno establece el orden social y administra la justicia. Administra la justicia. Sí. Así que nuestra respuesta debe ser obedecer al gobierno, sujetarnos al gobierno, en la medida en que lo que proponga el gobierno no sea contrario a nuestros valores. Pero los creyentes debemos ser gente de ley y de orden. A medida de que el gobierno no se sujeta a nuestros principios y valores, significa que podamos llamarlos a capítulo. Hay gente que habla un poco de la función profética de la iglesia. Se supone que nosotros seamos columna y baluarte de la verdad, que seamos la conciencia de una nación. El Occidente tradicionalmente tenía unos valores subyacentes a la cultura que venían de la tradición judeocristiana. Ya eso pasó. Ahora estamos en una civilización que pudiéramos llamar no solo postmoderna, sino postcristiana. Y en esa civilización, en esa cultura, no podemos asumir que nuestros valores se entienden. Así que la iglesia sigue siendo luz del mundo y sal de la tierra. Y en ese sentido estamos llamados a levantar nuestra voz a favor de la justicia, a favor de lo que entendemos que es correcto y asumir las consecuencias. Y si en un momento dado el gobierno nos pide que hagamos algo que es contrario a lo que Dios nos pide, pues está bien claro. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y asumir las consecuencias. Así que, desde mi punto de vista, cada vez va a haber más intervención gubernamental en asuntos morales, en asuntos de familia, en la crianza de los hijos. Y los creyentes tendremos que ser más proactivos, más afirmativos y tendremos que tener mayor presencia en la discusión pública sobre estos temas. Sabes que en pasados años o pasadas generaciones, algunos cristianos decidían no salir a votar, decía, en los asuntos del gobierno yo no me quiero inmiscuir, no me quiero adentrar. Luego eso fue cambiando y vimos un mayor grupo de cristianos que salían a votar. Pero ahora estamos viendo una generación que ya no es simplemente votar, sino que ahora están diciendo, tengo que ser parte del gobierno, tengo que tener candidatos dentro que ejerzan y defiendan nuestros valores. ¿Y será esto fue lo que fue el Proyecto de Dignidad? Sí, pero aquí quiero ser tajante. Y puede ser que le caiga mal a algunas personas. Que le caiga el sello a quien le caiga. No. Pero que los creyentes no votemos significan que los no creyentes son los que definen quién nos gobierna. Wow. Así que yo creo que es un acto
de espiritualidad superficial, por no decir de irresponsabilidad, el que los creyentes se abstengan de participar de eso fundamental que es el voto. Y aquí quiero decir algo. Históricamente, la mayoría de los seres humanos, por no decir la mayoría de los cristianos, hemos vivido en regímenes totalitarios, donde se impone el poder por la fuerza. De unos siglos para acá, en algunos lugares del mundo, hemos estado teniendo este experimento que llamamos democracia, donde el pueblo escoge los que los gobiernan. En serio, que los creyentes no van a participar de eso. Y entonces, ¿quién escoge? El que tiene unos valores contrarios a los nuestros. Así que, si antes podíamos obviar esa participación ciudadana, yo creo que ha llegado el momento en que seamos radicales y estemos dispuestos a participar en todas las áreas de la sociedad. Antes la gente tenía la idea de que la política partidista y el gobierno eran inherentemente corruptos. Pero es interesante porque en Romanos 13 Pablo llama a los magistrados, a los que gobiernan, a los que administran la justicia, los llama ministros de justicia. Y habla de cuál debe ser nuestra relación y nuestra respuesta a sus intervenciones. Yo creo no solo que los creyentes deben votar, yo creo que se deben inmiscuir en todos los aspectos de la política de un pueblo, participar en los partidos políticos, crear partidos políticos si así lo entienden, y correr para puestos electivos. Hemos visto que el partido, por ejemplo, el Partido Proyecto de Dignidad, usted preside, de cierta manera los han tildado de que es un partido cristiano, que lo que quieren es imponer sus creencias y de cierta manera no atendería a todo el pueblo en general, aunque pensemos diferente de usted. Bueno, vamos a aclarar el concepto. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos habla de que los hombres, los seres humanos, hemos sido dotados por nuestro Creador de unos derechos inalienables. El fundamento de la cultura norteamericana, pues, lo era el cristianismo. La Constitución de Puerto Rico en su preámbulo habla de que queremos organizarnos como pueblo para lograr unas cosas puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Así que este asunto de decir que somos un partido cristiano realmente es discriminatorio, es inflamatorio. Realmente lo que trata de hacer es alimentar un prejuicio, porque todos en Puerto Rico creemos en Dios, en mayor o menor grado. Cuando tú haces una encuesta, el 90 y pico % o son católicos o son protestantes, y que un partido tenga valores cristianos subyacentes, pues tenemos los valores cristianos subyacentes a la cultura puertorriqueña. Nosotros no estamos subordinados a ninguna entidad religiosa. Nosotros no exigimos ningún credo particular, ninguna fe para que alguien participe. Creemos en cosas como lo es la honestidad, la responsabilidad, el respeto, el amor al trabajo, la centralidad de la vida, la centralidad de la familia, la importancia de la comunidad, el que respetemos el medio ambiente. Y somos un partido que va a atender todos los problemas que tiene el pueblo de Puerto Rico para todos los puertorriqueños y aquellos hermanos que nos acompañan en nuestra sociedad. Estamos en la cadena Enlace. Este programa se ve en todo Suramérica, Latinoamérica, en donde este tema está cogiendo mayor auge, debido a que en ciertos países se han escogido gobernantes muy malos. Y muchos he visto, por ejemplo, en Colombia, lo he visto en Venezuela, donde candidatos como usted se están lanzando a la presidencia. Están diciendo, tenemos que como iglesia levantarnos e involucrarnos en el gobierno, porque están siendo gobernantes injustos.
y nosotros como cristianos, ¿por qué tipo de gobernante debemos de votar? Bueno, esto es sencillo. Yo debo poner en el poder, darle poder a alguien que va a usar ese poder para afirmar mis valores, para hacer justicia, para hacer las cosas bien. Eso no significa que estemos totalmente de acuerdo en todo lo que la persona propone, pero sí significa que tenemos la convicción de que esta persona es honesta, es íntegra, no nos está engañando y va a usar el poder para el beneficio de todos, no para el beneficio de una minoría. Y esto es importante porque cuando votamos por un político no estamos nombrando un pastor o un sacerdote. Estamos trabajando con alguien que va a manejar las finanzas de un pueblo, la educación, la salud. Y ahí necesitamos gente capacitada. Tradicionalmente en Puerto Rico pues la gente votaba, como decíamos nosotros, jalando la papeleta, por una tradición de familia o una tradición política. Y yo creo que todos en un momento dado hicimos eso hasta que nos dimos cuenta de que el que llevamos al poder hace diferencia en las circunstancias en que nosotros vivimos y hace diferencia en la realidad que van a enfrentar nuestros hijos y nuestros nietos. Así que yo no puedo darle el poder a alguien que de entrada me ha dicho que va a usar ese poder para ir contra mis valores. Es que eso no hace sentido. Se supone que seamos consistentes, que no tengamos esa conducta contradictoria. Y nada, eso es una... En inglés le llaman soul searching, ¿verdad? Una mirada interna. Un proceso de introspección que tenemos que hacer como creyentes. Hemos utilizado el poder del voto responsablemente, y esa es la gran pregunta. Aparte de que no tiene que ser meramente para ser presidente o gobernador. Oye, legislador municipal, logramos un legislador municipal, ¿verdad? Héctor Andrés Ramos Santiago en el pueblo de Río Grande, candidatos a Cámara, a Senado, alcaldías, inclusive ya no tanto para puestos electivos, pero también hacernos disponibles para servir en puestos ejecutivos, y siempre, Benjamín, desde nuestros valores. Porque si no lo hacemos desde nuestros valores, dejamos de ser parte de la respuesta y nos convertimos en parte del problema. La pregunta es, el doctor Martin Luther King decía en aquel discurso muy famoso: yo tengo un sueño, ¿verdad?, donde el negro y el blanco pudieran estar en unidad. Hoy por hoy lo vemos. Hoy podemos decir que no estamos segregando, al menos en esta nación, donde los negros se sienten a un lado y los blancos se sienten a otro. ¿Podría usted decir que tiene un sueño de que veremos un candidato cristiano que lidere los países, Puerto Rico, Estados Unidos? Pues mira, la realidad es que la desegregación racial en Estados Unidos es un proceso que comenzó pero no ha terminado. Los hechos recientes lo demuestran. Yo no tengo un sueño, yo tengo la esperanza. Y por eso estoy trabajando, sabiendo que aunque no llegue al poder, mi participación hace diferencia. En la medida en que yo pueda ilustrar, alimentar la conciencia de los votantes sobre lo que es correcto, sobre lo que beneficia a un pueblo, sobre lo que es justo, aunque al final del día yo no viva en Fortaleza, habré cumplido mi cometido. Y aquí quiero decir algo que es fundamental. El éxito de Dios no necesariamente es el éxito humano, pero sí también sé que Dios nos llama al fracaso. Muchos quieren llegar a los puestos de gobierno por tener poder y por tener autoridad. ¿Es el caso del Proyecto Dignidad? Mira, una de las cosas que decíamos en la campaña es que no éramos políticos tradicionales, que no vivíamos de la política,
Y si me preguntas, en mi carácter personal como médico, y esto es una comparación económica básica, pues yo gano mucho más que el gobernador de Puerto Rico y trabajo mucho menos. Así que no queremos el poder por el poder mismo, queremos el poder para poder servir. Yo quiero que mis hijos y que mis nietos tengan un mejor Puerto Rico para vivir. Y por eso es que estoy involucrado en esto. Ya lo que yo iba a lograr en la vida, lo logré y realmente no necesito ningún tipo de reconocimiento. Porque particularmente los cardiólogos, los médicos, manejamos este asunto de morir. Y cuando uno muere, lo único que importa es en qué lugar de la eternidad vas a estar. Y el único juicio valorativo que importa es el que Dios tenga sobre ti. Así que no vinimos a esto, a hacer dinero, y Dios es testigo nuestro. Excelente. Si te acabas de conectar con nosotros, estás escuchando la entrevista con el doctor y presidente del Proyecto Dignidad, el gran César Vázquez. Hemos estado hablando bajo el tema gobierno versus iglesia, un tema que verdaderamente trae polémica en lo que es la iglesia como tal, pero sí entendemos que hoy más que nunca es necesario que no tan solo salgamos a votar, pero sino que también nos involucremos en los asuntos de gobierno, asegurando de que los derechos y los principios y valores cristianos sean defendidos. Decías algo interesante sobre la Constitución de los Estados Unidos. Claramente está constituida bajo una base bíblica, in God we trust, decimos en Dios confiamos. Y los fundadores de la Constitución obviamente fueron hombres temerosos, fueron hombres cristianos que gobernaron y que crearon esta Constitución. Sí, es un poco más complejo que eso. Hubo firmantes de todos esos documentos que eran deístas. Es ¿verdad? Unas convicciones un poco diferentes a las del cristianismo tradicional, pero tenían los mismos valores morales del cristianismo tradicional. Y el fundamento moral de la nación, ¿verdad? Tenía que ver con eso, aunque de manera importante no se vivieran en todo, ¿verdad? En todo su sentido. Y en Puerto Rico, si tú le preguntas a la mayoría de la gente, pues la gente cree en Dios. Claro. Interesantemente, el gobernador pone su mano sobre una Biblia. Y nuestro escudo tiene un cordero, una cruz, una Biblia abierta en Apocalipsis y dice, tu nombre es Juan, porque el primer nombre de Puerto Rico fue la isla de San Juan Bautista. Así que negar el fundamento moral, histórico de Puerto Rico como pueblo cristiano es hacerle violencia a la historia. Pero en este momento, donde hay algunas personas que tal vez no participan, ¿verdad?, de esa misma creencia, todavía tenemos unos elementos morales en los cuales podemos coincidir. Fundamentalmente, necesitamos un gobierno honesto, necesitamos un gobierno responsable, necesitamos un gobierno que no gaste más dinero del que ingresa. Así que es interesante. Hubo gente que me paró y me dijo, doctor, yo no estoy de acuerdo en todo lo que usted dice, pero voté por usted porque usted es un hombre honesto. Excelente. Hacen falta más hombres honestos en esta tierra. Doctor, quiero darle las gracias. Quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de Actualidad con Propósito, la familia de Enlace. Al regresar, el doctor Luis Roberto Piña estará con nosotros, en donde estará haciendo un resumen muy interesante sobre el tema que tocamos hoy, gobierno versus iglesia. Esto es Benji Pérez y esto es Actualidad con Propósito. Bendiciones. Saludos, bendiciones. Le habla el doctor Luis Roberto Piña
Y estamos acá en nuestro programa Actualidad con Propósito. Hoy un programa simplemente especial. Estamos hablando de la iglesia versus el gobierno. ¿Cuál es la importancia de nosotros como hijos de Dios de poder involucrarnos y participar en los procesos de gobierno? Sin duda debemos de ejercer el poder que tenemos de voto. Ese voto que usted y yo poseemos puede hacer grandes cambios en un país, en una nación. Y poder insertarse en los ejercicios de gobernanza y poder gobernar, sin duda alguna, es parte del llamado de Dios para sus hijos. Dios nos invita a poder gobernar y poder gobernar con justicia. Así que quedarse a un lado de estos temas es a veces poder alejarse de las realidades donde Dios quiere que nosotros estemos. Hoy más que nunca, nuestros países, nuestras naciones necesitan hombres que se levanten justos, hombres con justicia y puedan gobernar a las naciones con valores y que puedan ser de bendición a nuestros países. Así que te invitamos a que si sientes un llamado de Dios a poder ejercer en este tiempo y poder entrar al mundo de gobierno, te invitamos y oramos para que esto pueda ser efectivo para tu vida y para los tuyos. Esto fue Actualidad con Propósito. Mantente conectados a nuestras redes sociales y conectados en las diferentes plataformas digitales para que puedas ver este programa y, por supuesto, nuestra página web hcpropósito.org. Bendiciones.